Familia 2.0 aquí en Saboreando la Mañana y vamos a hablar de estos famosos golpes de calor. Estos golpes de calor, le damos la bienvenida a Iván Paredes, cardiólogo del Hospital Eugenio Espejo, porque claro, vemos hoy en día pues a muchos deportistas, cada vez las personas hacen más deporte, pero hemos visto algunos videos donde les encanta meterse en estas piscinas con hielo, en estas tinas de agua con hielo, el tema del frío, que bueno, sí trae muchos beneficios para la salud, muchos beneficios, pero también hemos visto algunos casos perjudiciales de una persona que justamente falleció en Guayaquil por hacer estos baños, sobre todo en climas muy calientes, ¿no? Cuéntanos un poquito quién podría hacer estos baños de agua fría con hielo, quién no lo podría, para conocer un poco más de estos golpes de calor. Ok, bueno, buenos días con todos, mucho gusto. Sí, a ver, el golpe de calor se refiere a una condición médica que puede ser grave, puede ser muy grave, incluso potencialmente mortal, y que realmente no es tan común. Por ejemplo, aquí en Quito, nuestro clima es un poco más templado, un poco más frío, entonces es que sea frío afuera y adentro, dice. Exactamente, es menos frecuente. En ambientes muy cálidos, principalmente en el hemisferio norte, cuando tienen estos veranos muy calurosos, con más de 50 grados de temperatura, en pacientes predispuestos, siempre los adultos mayores, que son los niños pequeños, que son pacientes o personas en realidad que tienen pues su, digámoslo así, el radiador de la persona ya no es el mismo cuando uno es adulto mayor. Entonces, en este tipo de pacientes puede presentarse temperaturas muy altas dentro del cuerpo, el cuerpo no logra manejarlas y esto puede comenzar a afectarnos, porque sabemos que nuestro cuerpo tiene que manejarse en una temperatura, esta temperatura alrededor de 37 grados, y obviamente si la persona va a una temperatura mayor, si su cuerpo sube a una temperatura mayor, equiparando algo parecido a lo que pasaría cuando nos da fiebre, puede ya haber daño a nivel de algunos órganos y eso puede ser perjudicial. El tema de esto que es común en deportistas, principalmente en deportistas que tiene que ver con deportes de contacto como la UFC, artes marciales mixtas y demás, el tema de ellos entrar en piscinas heladas tiene que ver con un tema de desinflamar. Recordemos que el agua fría o cualquier ambiente frío lo que va a hacer es vasoconstricción, o sea que los vasos sanguíneos se cierran y con esto vamos a disminuir la inflamación que se produce. Por eso si tenemos algún golpe o alguna cosa, siempre ponte un poco de hielo para disminuir la inflamación. Esa sería la idea de esto. ¿Pero es aconsejable o no es aconsejable hacer? Se puede hacer, obviamente estos deportistas son personas que tienen controles médicos, ellos hacen controles médicos muchas veces los deportistas antes de comenzar a hacer su deporte y durante los deportes, hablando de deportes como el fútbol, tienen chequeos competitivos todos los años al iniciar el año y obviamente si no hay ninguna condición previa o ninguna condición subyacente que pueda afectarles, se podría hacer, pero siempre debería ser monitorizado, algo que se conversa mucho. Aquí no es tan común, pero en otros países, para, por ejemplo, yo ir a un gimnasio, decido ir al gimnasio. Cuando llego al gimnasio, en el gimnasio lo primero que me piden es el certificado médico de que estoy bien y de que puedo realizar la actividad en el gimnasio, porque eso es fundamental. El deporte, recordemos que la actividad física es fundamental, es algo que los médicos y los cardiólogos aconsejamos mucho a los pacientes, pero tiene que ser vigilada y tiene que haber siempre un certificado médico de prevención. Saber que yo estoy bien, porque muchas veces puedo tener una patología, puedo tener alguna alteración en mi cuerpo y no sentir nada. Entonces siempre es importante una revisión previo a iniciar una actividad física y eso debería hacerse siempre. Ahora, si hablamos de estos golpes de calor, ¿qué sería lo aconsejable? ¿Cómo una persona tiene que actuar? No sé, estar súper bien hidratada, no sé cuántos litros de agua es aconsejable, o no solamente el agua va a ayudarnos en estos casos, sino tal vez alguna otra bebida. Obviamente se hablaba de los adultos mayores, de los niños, pero también una persona que oscila en una edad de 65 o desde unos 15 años. Cuéntanos un poquito cómo debería ser esta hidratación y si también nos pueden ayudar algunas frutas tal vez que sean jugosas y también ayuden a estar hidratados. ¿Y cuán comunes podrían ser en nuestro país, no? Porque eso es clave entenderlo también. Claro que sí. A ver, como decía, el golpe de calor principalmente va a afectar a estas poblaciones, adultos mayores, niños, pero no únicamente. Cualquier persona podría tener un golpe de calor. Y el golpe de calor técnicamente es esa incapacidad del cuerpo para responder ante un clima demasiado, en este caso ante una temperatura demasiado alta. Y la imposibilidad de mantenerlo, la homeostasis, que es el equilibrio dentro del cuerpo. Esto se va a prevenir porque finalmente la idea es prevenir que una persona pueda tener esto y la recomendación que siempre se da, en nuestro caso, en nuestro país, esto va a ser más común cuando hay olas de calor en ciudades de la costa o en el oriente, que es mucho más caluroso.
Y lo que vamos a hacer para prevenir esto es fundamental. Hidratación, la persona tiene que estar bien hidratada. Evitar estar por tiempo prolongado en ambientes demasiado calurosos. Por ejemplo, a mediodía en el sol, con el sol pegándome directamente, pues obviamente esto es y si me deshidrato, esto va a ayudar a que se pueda producir esto. Entonces la prevención sería evitar estar largos periodos de tiempo en ambientes demasiado calurosos, siempre con ropa en estos casos, con ropa lo más ligera posible y estar bien hidratado. Es fundamental la hidratación. ¿Con agua? Sí, puede ser agua o puede ser cualquier bebida siempre que sea, principalmente en estos casos, hablando del calor, tiene que ser bebidas más bien frías y siempre evitar la exposición, que sería lo fundamental. Hablando del tema de alimentación, pues la alimentación en el golpe de calor no tiene mucho que ver. Obviamente uno debe estar bien alimentado porque si uno está bien alimentado el cuerpo va a tener los mecanismos para reaccionar, pero siempre es fundamental la prevención como todo, ¿no? Ya que estamos hablando y aprovechemos la presencia de nuestro cardiólogo aquí, y yo siempre he querido, siempre formulo este tipo de preguntas porque en realidad a veces se está haciendo hoy en día más que nunca se está haciendo deporte, a veces sin mucha preparación, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué hablo de esto? Porque sobre todo y principalmente en Ironmans, en carreras, de pedestres y todo esto, quizá hay muchas personas que no se están preparando bien y se está escuchando mucho de accidentes vinculados sobre todo con la parte cardíaca, ¿no es cierto? Y esto se da muchas veces en ciudades de la costa, en Manta y en todo lado, incluso acá también, y se escucha este tipo de recomendaciones. ¿Cuáles serían las recomendaciones suyas, doctor, como profesional? ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Porque se escucha incluso de muertes, ¿no? Se escucha de muertes incluso en las calles. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? ¿Cómo debe prepararse un profesional para evitar este tipo de situaciones? Porque, insisto, mi apreciación es que hay gente que no se está preparando de la forma necesaria. Siento que hay mucha gente que va quizá a echarse las fotos de Instagram o gente que va a veces trasnochada a exponer demasiado a su cuerpo. ¿Cuál sería su recomendación, doctor, para evitar este tipo de inconvenientes? Por supuesto, a ver, fundamental esto que estamos conversando en tema prevención. Voy a tratar de distinguir dos tipos de personas. Okay. Las personas que hacen actividad física, digamos, la recreativa, y los que ya se ponen a hacer actividad física competitiva. Ironman, Ultra Ironman y todo esto. Hay un la cardiología del deporte, que incluso es una especialidad de la cardiología dentro de la cardiología. Un gran exponente de la cardiología del deporte decía alguna vez: todas las personas deberíamos alguna vez correr unos 21 kilómetros, 15K. Casi nadie debería hacer un Ultra Ironman o este tipo de situaciones, porque recordemos, todo en exceso es malo. Incluso el deporte en exceso puede generar problemas. Los deportistas de muy alto rendimiento, al final, después de terminar de hacer sus actividades, cuando se jubilan, muchas veces pueden presentar problemas incluso cardíacos, lo que se llama corazón del deportista. Y el corazón del deportista es una adaptación que no necesariamente es fisiológica, ya se vuelve hasta patológico porque es el exceso de ejercicio. Dicho esto, todas las personas, como yo decía, para iniciar una actividad física deberíamos tener una revisión previa por un médico, de preferencia un cardiólogo, que me haga una evaluación para yo poder iniciar con seguridad la actividad física, porque lo que pasa, y es muy común, lamentablemente lo vemos mucho en el hospital, pacientes que deportista de fin de semana. Los sábados van a jugar fútbol con los amigos, pero entre semana... Y chuchaquis, pero no que lo diga así de crudamente, es peor porque, claro, han bebido el día anterior, pero incluso sin haber bebido el día anterior. Si yo durante los 5 días de la semana no hago nada de actividad física, estoy sentado en la oficina, voy a mi casa, me siento a ver televisión y no hago nada más. Mi corazón está acostumbrado a eso. Mi corazón no está acostumbrado al deporte. Y el sábado me voy y me saco del aire jugando con mis amigos 2 horas. La montaña, subiendo, claro. Y yo tengo incluso pacientes que durante la actividad física dolor en el pecho. Recientemente tuvimos un paciente, justamente. No tenía habitualmente no realizaba actividad física, fue a jugar fútbol el día sábado, después del partido de fútbol comenzó a sentir una molestia en el pecho, fue al hospital, por suerte llegó a un hospital donde tuvo una parada cardíaca por un infarto,
y pues tuvo un infarto derivado, obviamente, el gatillo para el infarto fue esta actividad física pues mal realizada sin haber estado habituado, y obviamente hay un preámbulo que es que el paciente ya estaba formando esta enfermedad coronaria, este infarto se estaba formando muchos años de atrás, y lo que desembocó en el infarto fue esta falta de preparación para la actividad física. Rápidamente, algo que normalmente pues he visto, yo también lo he hecho y no sé qué tan recomendable es con estos golpes de calor. Cuando vamos a Papayacta, agua caliente, nos metemos a la polar y de nuevo a la caliente, ¿eso podría también estarnos ocasionando un problema o no? Puede ser perjudicial para el cuerpo porque este cambio brusco. Brusco puede afectar al cuerpo, pero como les digo, esto depende siempre de los golpes de calor, incluso este tema de meterse a una piscina de agua helada puede ser perjudicial en pacientes o en personas que ya tienen algo subyacente. Si ya tengo un problema, no necesariamente a nivel de corazón, pero siempre el corazón es uno de los principales órganos que están involucrados, pero si ya tengo una cardiopatía preexistente, nunca la descubrí, y comienzo a hacer este tipo de actividades, comienzo a hacer mucha actividad y después me meto a la piscina de hielo, pues esto sí puede ser perjudicial. Lo recomendable, dicho esto, siempre es, antes de hacer actividad física, que es recomendable, que siempre se recomienda que todas las personas hagamos actividad física, al menos los 30 minutos, 5 días de la semana, que recomienda la OMS, pero sí es importante que haya una evaluación previa médica. Muy bien, importante. Solo para desmitificar, así en segundos, doctor, a propósito de lo que decía Martín, la piscina caliente, la piscina fría, esto de los saunas turcos y todo, ¿es mito, es verdad que puede llegar a afectar directamente, ya hablando del corazón? Per se no, digamos, si mi corazón es sano, estructuralmente no tiene nada, no debería tener el corazón debería lograr completar la agresión que está recibiendo, digámoslo así. Pero si mi corazón ya tiene una patología previa, si mi corazón ya está afectado, sí podría ser un problema. Vigilar siempre, controlar. Y el duchacito de agua fría tampoco hace mal. Sí, no se asuste. Pero siempre importante que un médico haya hecho una evaluación previa para poder hacer actividad con toda la seguridad. Es que aguanta sus churritos. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Iván Paredes, cardiólogo del Hospital Eugenio Espejo. Gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy, a tomar en cuenta cada una de estas recomendaciones. Si usted va a empezar a hacer ejercicio, nunca lo ha hecho, ya sabe, importante primero asistir donde el especialista, y también con estos golpes de calor que, como decía el doctor, aquí en la ciudad pues no lo vivimos debido a nuestro clima, pues en muchas ciudades de nuestro país sí lo viven, así que tenga en cuenta todas esas recomendaciones. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Nos vamos a una pausa comercial.